Vamos a hablar de uno de los juegos de PlayStation 1 al que regreso con más frecuencia. Ese es Ghost in the Shell de 1997, distribuido por Sony y desarrollado por Exact, los mismos que hicieron Jumping Flash. Ditiel, elegiste este juego solo porque quieres hablar de Ghost in the Shell, ¿verdad? En parte, me encanta Ghost in the Shell y siempre es un buen momento para hablar de esta franquicia. Pero no miento cuando digo que este título es uno de los juegos de PlayStation 1 a los que más regreso. A pesar de estar basado en un manga, es realmente muy bueno. Bueno, pues primero explica qué es Ghost in the Shell. Estoy segura que te mueres por hacerlo. No te equivocas, Ghost in the Shell es originalmente un manga de 1989 publicado por Kodansha, escrito y dibujado por Masamune Shirow. Es una obra de ciencia ficción semi-cyberpunk que se enfoca en un grupo de seguridad llamado la Sección 9. Ellos son fuerzas especiales que luchan contra el ciberterrorismo. El manga tiene múltiples protagonistas como el jefe Aramaki, el novato Togusa y el segundo al mando Batou. Pero la protagonista más importante es la icónica Motoko Kusanagi, una cyborg completa cuyo único órgano humano que mantiene es su cerebro. El manga de Ghost in the Shell es una de las obras de ciencia ficción más influyentes que existen, y es impresionante cómo el autor toma temas que no serían relevantes hasta más de 10 años después de la salida del manga. Además, el manga también tiene una perspectiva fría y pragmática de la vida sin romantizar los avances tecnológicos ni su integración a la sociedad humana. Es bastante obvio cuando lees Ghost in the Shell que Masamune Shirow tiene una intensa pasión por la tecnología, la biología, la química, las armas de fuego, la política y por supuesto las mujeres, ya que ocasionalmente pone en sus historias momentos medio sucios los cuales no aportan necesariamente mucho a la trama. Uy, eso debe molestarte tanto. El manga de Ghost in the Shell es extremadamente detallado en su contenido científico, pero Masamune Shirow no es bueno dándose a entender en ninguno de sus mangas. Así que si realmente quieres entender lo que sucede, debes leerlo, regresarte un par de páginas y volver a leer. Esto se vuelve más difícil añadiendo los temas complejos que maneja la historia y sobre todo en 1989, ya que se habla de tecnología a la que los lectores aún no tenían acceso y ni siquiera conocían. El resultado es que Ghost in the Shell es fácilmente el manga más difícil de seguirle el paso que haya leído en mi vida. Pero a la vez eso es parte de lo divertido si estás dispuesto a invertirle tanto tiempo como Coco. Mira qué divertido, un manga que se siente como tarea. No, gracias. Bueno, Ghost in the Shell tuvo múltiples adaptaciones, pero la verdad todas ellas tienen un tono diferente al del manga. Una de las más importantes fue la estupenda película animada de 1995 de Mamoru Oshii, donde Motoko es mucho más seria y que aborda temas existenciales. También está la serie animada Ghost in the Shell Standalone Complex, la cual es un drama policíaco más fácil de seguirle el paso que el manga y con más acción, pero al mismo tiempo menos profundo en lo filosófico y lo tecnológico. Y luego salieron otras series como Ghost in the Shell Arise y Ghost in the Shell Standalone Complex 2045. También está la película live action del 2017 y unos cuantos videojuegos, incluyendo del que hablaremos hoy. Sí, te estás tardando con la introducción del juego. Sabía que tú solo querías hablar de Ghost in the Shell. Ya voy a empezar con el juego. Verás, a pesar de las múltiples adaptaciones que ha tenido esta franquicia, el juego fue hecho inspirado en el manga y con la ayuda directa de Masamune Shirow, el cual se encargó en gran parte del diseño artístico. De hecho, para el juego se hicieron múltiples escenas de anime y estas tienen el diseño artístico de Shirow. Para mí esto fue increíble ya que a pesar de la popularidad de Ghost in the Shell, las animaciones de películas así como series animadas siempre han sido completamente diferentes al diseño original del manga. Estas cinemáticas del juego de PlayStation 1 son las únicas donde puedes ver el manga cobrando vida como si hubiera sido dibujado por el creador. O al menos ese era el caso en aquel entonces, ya que este 2026 saldrá un nuevo anime de Ghost in the Shell y finalmente este sí estará inspirado en el arte de Masamune Shirow. Así que estoy muy interesado en ver eso. Ya que los de Exact fueron los desarrolladores del juego, reciclaron su motor gráfico de Jumping Flash y lo modificaron para utilizar a los tanques versátiles del manga llamados Fuchikomas. Algunos pensarán que se llaman Tachikomas, pero no.
Tachikomas son los de Standalone Complex, los del manga son Fuchikomas. Estos Fuchikomas son vehículos de combate todoterreno que pueden hasta saltar y trepar paredes como insectos. Ya que tienen inteligencia artificial limitada, usualmente son tratados como un tipo de alivio cómico. La historia trata de detener a un grupo de terroristas a lo largo de múltiples niveles piloteando tu propio Fuchikoma, así que realmente este es un juego donde todo el tiempo controlas vehículos de combate, los cuales además tienen controles de tanque, y honestamente funcionan estupendo para el tipo de juego que es. Puedes moverte a libertad, saltar y trepar paredes, además de deslizarte a la izquierda y a la derecha. Con tus armas disparas balas, pero si dejas el botón de disparo presionado lanzas misiles perseguidores y también tienes granadas limitadas. Aunque honestamente los misiles perseguidores son por mucho la mejor arma del juego, mejor incluso que las limitadas granadas. En la pantalla inferior derecha está tu barra de vida y también un radar que te muestra tus objetivos. ¿No habría sido mejor para Ghost in the Shell un juego de acción donde usas cyborgs y armas de fuego? Tal vez un poco de sigilo también. Sí, enfocarse completamente en los Fuchikomas fue una decisión rara para un juego de Ghost in the Shell, y lo que es peor, no utilizamos a Motoko Kusanagi, ni a Batou, ni siquiera a Togusa. Utilizamos a un nuevo miembro del equipo al cual el juego nunca muestra y los personajes simplemente le llaman el principiante. Odio cuando los juegos hacen esto. La idea se supone que es que sientas que tú mismo eres parte del equipo, lo que supongo que le puede gustar a niños pequeños, pero incluso si este juego es para adolescentes, Ghost in the Shell es para adultos. A los fans de Ghost in the Shell no nos interesa fantasear que somos el nuevo miembro de la sección 9. Queremos simplemente usar a los personajes de la sección 9. Aún así, aunque es un poco frustrante al principio que el juego sea 100% de vehículos de combate, lo superas rápido porque es un estupendo juego. Controlar a los Fuchikomas realmente se siente como te imaginas que se controlarían en la vida real si existieran, y la dificultad es bastante justa. Las misiones más difíciles son las de destruir explosivos antes de que se acabe el tiempo, pero como los niveles son cortos, simplemente es cuestión de prueba y error para lograrlo. También las cinemáticas entre niveles le dan muchísima riqueza. Son como un capítulo del manga, aunque las actuaciones de voz son medio malitas. No malitas como Resident Evil 1 o Castlevania Symphony of the Night, pero podrían ser mejores. Los actores de voz son los mismos de la película del 95, excepto por Motoko. Pero el asunto es que Estados Unidos era bastante malo haciendo doblajes de anime durante los 90s. ¿Cómo eres exigente, Vitel? Quiero que sepan que a mí me hace leer mis líneas como 3 veces antes de quedar satisfecho. Lo haríamos más de 3 veces, pero ya te quejas demasiado. Y además me hace abuso psicológico. Sí, pero no el suficiente. El juego la verdad es bastante corto. Se pasa en poco más de 1 hora si sabes lo que haces, y las misiones son bastante cortas. Pero eso está bien, es como una experiencia similar a un juego de arcade. Corto, repleto de acción y con controles intuitivos a los que te adaptas inmediatamente. Pero es un juego difícil de dominar si quieres aprender a jugar como un maestro. La recepción del juego fue buenísima y casi todas las revistas le dieron calificaciones muy altas que iban de 8 a 10. Sin embargo, algo que les celebraron bastante fue su música y honestamente, a mí no me pareció la gran cosa. En su mayor parte es música electrónica y si vieron el episodio de Hotline Miami recordarán que dije que amo la electrónica. Pero en este juego no creo que sea particularmente buena. Si comparamos además la música del juego con la de la película del 95, creo que hace quedar peor al juego.
Pero quién sabe, tal vez habría opinado diferente sobre la música si lo hubiera jugado en los 90s. Según VG Charts, el juego vendió aproximadamente 100,000 copias, pero estas son solo estimaciones, los números reales son desconocidos, aunque asumo que no fue un masivo éxito o de lo contrario más gente hablaría del juego. ¿Y por qué crees que no fue más exitoso? Realmente creo que se debió a que la mayoría de los fans estaban interesados en controlar a los personajes de la sección 9 y no en jugar un título de vehículos de combate. De hecho, luego para PlayStation 2 salió Ghost in the Shell Standalone Complex, basado en el anime en lugar del manga. Yo lo jugué hace un par de años y definitivamente está más en sintonía con lo que los fans querrían jugar. Pero no creo que sea tan bueno como el título de PlayStation 1. O sea, no es malo, es bastante decente, pero le falta pulir algunos aspectos de la jugabilidad, mientras que el título de PlayStation 1, debido a su simpleza y a su estilo más arcade, está más refinado. Standalone Complex también un año después tuvo un juego de PSP, el cual no es un port de la versión de PlayStation 2 a pesar de tener el mismo nombre, pero este título aún no lo he jugado, está en mi lista de pendientes. En el 2017 salió un first person shooter free to play llamado Ghost in the Shell First Assault, y fue un inmenso fracaso que no duró ni 6 meses. Si soy honesto, hoy en día no estoy interesado en nuevos juegos de Ghost in the Shell, estoy satisfecho con lo que existe, pero sí creo que PlayStation debería ponerlo en la PlayStation Network en su programa de juegos clásicos de PlayStation 1, ya que es un estupendo juego que más gente debería conocer. Por motivos de licencias no creo que sería problema, ya que Sony son los creadores originales del título y solo tendrían que llegar a un acuerdo con Kodansha para los permisos. ¿Ya liberaste tu necesidad de hablar de Ghost in the Shell, Vitiel? Habría preferido hablar mucho más, pero me habría salido del tema del juego de PlayStation 1. Aún así, estoy satisfecho de momento, podemos terminar el episodio. Pues si eso es todo, hasta la próxima. Muchas gracias a los Patreons de Vitiel por apoyar este contenido. Ellos son Directo, Ed Apocalíptico, Fernando Cucurella, Flavio Ernesto, Nelson Alexander, Pedro David y Ricardo Peri. Muchas gracias. Historias de ayer, juegos muy viejos.